Bueno, para hacer el tornillo yo me puedo, bueno, lo voy a dividir como en dos partes. Primero, una parte que es hacer la parte del cuerpo del tornillo como tal. Entonces, pues eso se puede generar, digamos, a través de líneas, hago un perfil y luego hacemos una revolución. Por ejemplo, tomo un círculo, lo voy a poner al el centro, lo voy a poner en el punto cero en el centro, y luego lo que hago es generar también un cuadrado, un rectángulo, pues, mm, con esta, digamos, más o menos con esta proporción. La idea es que el eje de rotación pase aquí por la mitad. Voy a descomponer esas líneas, ¿sí? Para que me queden sueltas, y lo que voy a hacer con esta es extenderla hasta acá. Esta de aquí la borro. Y finalmente vamos a hacer una linecita aquí también para borrar toda esta parte de acá. ¿Listo? Entonces selecciono todas las líneas y con el comando cortar, pues lo que hago es eliminar los excedentes de línea. Entonces ahí tengo ya la primera parte, que es el perfil para hacer el cuerpo del tornillo. Listo. La siguiente parte, pues ya conocen ustedes que es el comando revolución, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución y círculo completo. Entonces allí tenemos el cuerpo del tornillo. ¿Sí? Bueno, luego para hacer la parte del destornillador, pues tendría que obviamente con el destornillador hacer la resta como tal del elemento, pero digamos que aquí por cuestiones listo, aquí por cuestiones de rapidez, pues como no tengo el destornillador, entonces simplemente lo que voy a hacer es una línea que se asemeje pues a la parte del destornillador. Luego en el comando mover encuentro el comando espejo, selecciono las dos líneas, las uno. Bueno, de hecho debería ser una línea acá para que sea un tema completamente cerrado. Y aquí le digo extruir curva plana cerrada. Perdón, estás aquí. Extruir curva plana cerrada, que lo atraviese totalmente, entonces a ambos lados. Y aquí tengo la intersección entre uno y otro. Entonces luego lo que hago es diferencia booleana. A este le quito este. Bien, entonces me queda ahí la cabeza del tornillo. Listo. Hasta ahí todo bien, todo claro. Ahora voy a hacer el roscado. Entonces miren cómo voy a hacer el roscado. Me voy a pasar aquí y voy a seleccionar de esta herramienta de las curvas una herramienta que se llama hélice. Entonces selecciono allí inicio del eje de la hélice. Entonces voy a chulear aquí donde dice centro para poder seleccionar. ¿Sí? Si yo me acerco, digamos, a esta circunferencia, el, el puntero del mouse se va a ir directamente al centro de la figura. Entonces le doy clic ahí. Luego me voy a este centro acá. Bien. Y listo. Ahí tengo ya la distancia. Entonces, primero, antes de definir el diámetro y la distancia, le vamos a definir el número de vueltas. Actualmente, por una ejecución que había hecho antes, tenía 50 vueltas, pero yo le voy a dar que no sean 50, sino, por ejemplo, vamos a ver cómo se ve con 30, diría que un poquito menos. Vamos a ponerle por ahí unos 25 vueltas, eso dependiendo obviamente del largo que ustedes tengan pues allí en el tornillo. Incluso yo creo que con 20 vueltas queda bien. Listo. Y finalmente lo que él me pide es definir el radio. Entonces el radio que voy a hacer se lo voy a poner a través de este punto de aquí. Entonces para eso voy a seleccionar cuadrante y simplemente le doy clic ahí. Entonces mire, ahí creé esta línea que es una espiral. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es que me voy a pasar para la vista frontal porque esta punta de aquí, me estoy refiriendo a este puntico que hay aquí. Y aquí la estoy viendo, digamos, perpendicular.
Entonces, en ese puntico que está seleccionado, voy a crear un polígono. En este caso, el polígono que voy a crear es de 3 lados. Entonces le doy 3 ahí, Enter. Y voy a seleccionar el punto de ahí y voy a hacer un triángulo que más o menos, ¿sí?, la línea del triángulo llegue a la mitad entre este punto y este punto de acá. Y más o menos como por ahí. Ahí. Bien, entonces tengo este triángulo como sección transversal y este elemento como carril. Voy a esconder un momentico el tornillo para que ustedes lo vean ahí, ¿sí?, los dos elementos que tengo. Entonces, ya nosotros habíamos visto no habíamos visto un comando que me relacione, digamos, estos dos elementos. Entonces, ese comando se encuentra aquí. Ustedes abren acá, pues es para crear una superficie y le dan aquí barrido por un carril. ¿Qué hace barrido por un carril? Él toma este elemento de sección transversal y lo distribuye a lo largo de este carril, que en este caso me estoy refiriendo al espiral. Entonces, primero me pide seleccionar el carril, que es el espiral, y luego la sección transversal. Entonces le doy clic aquí. Después de que ya tengo los dos elementos seleccionados, entonces simplemente lo que hago es darle Enter. ¿Ya? Aquí sale una flechita que me indica la dirección de la rotación en este caso del triángulo, sobre el eje. Le digo Enter nuevamente y aquí me sale este cuadro de diálogo. Mire que como está actualmente la figura, se está distribuyendo a lo largo del espiral, pero conforme se va distribuyendo, también va rotando sobre su propio eje. Entonces, como yo lo que quiero es que quede siempre en esta forma, es decir, que no se mueva, entonces le voy a cambiar acá de forma libre a esta opción que se llama Rod Like. ¿Sí? Le doy clic ahí y mire que ahí ya quedó en esta parte. Bueno, de hecho, aquí me quedó, mire que aquí quedan como unos elementos ahí como medio raros. Entonces, por ejemplo, le digo Set Axis y voy a hacer una línea recta. Con respecto al eje sobre el cual quiero que se haga la rotación. Entonces, mire que allí se quedó y cuando ya le digo barrido, entonces mire que ahí me queda la figura. ¿Listo? Entonces, por supuesto, yo aquí saco el tornillo que tenía. Bueno, quiero que noten que esta figura que se está haciendo acá no tiene tapas. Perdón un momentico, yo le quito las líneas aquí para que se vean menos exactamente. Mire que aquí no tiene tapa y aquí tampoco tiene tapa. Sin embargo, el hecho de que no tenga tapa no implica que no se las pueda hacer. ¿Cómo las hago? Selecciono la figura y le voy a decir tapar. Cuando ustedes tienen el reino en español es tapar. Cuando tienen en inglés le dicen cap. Listo, y le dan enter. ¿Qué hace cap? Genera tapas siempre y cuando esas tapas haya garantía de que estén sobre o sea, sea una tapa plana. Me refiero a que mire que en la vista superior este triángulo se ve como una línea aquí. Lo mismo que este triángulo de acá abajo. Por eso se crearon las dos tapitas, una aquí y otra acá. Entonces, bueno, teniendo esto así, bueno, por supuesto aquí ya tengo este elemento que sobresale acá. Entonces lo que voy a hacer es correr el espiral un poquitico hacia arriba. Entonces me voy a ir hasta acá y lo vamos a correr, bueno, incluso yo diría que por acá, por ahí, por ejemplo. No importa si igual sale este pedacito aquí, porque finalmente yo aquí lo puedo, pues puedo hacer una intersección entre los dos objetos, entre el cubo que acabo de hacer y el espiral.
y le digo entonces que haga una diferencia booleana entre este y este. Vamos a ver si la hace, si la ejecuta. Listo. Entonces ahí la generó. Y ahora lo que voy a hacer es unir este con este. Entonces selecciono ambos y le doy clic aquí. Bueno, aquí antes que nada debería matarle un poquitico esta puntica de acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues con fillet. Empalme de radio variable le voy a decir, por ejemplo, teniendo en cuenta que esto es la unidad, le voy a decir que sea por ahí de 0.2. Selecciono esto y listo, le ejecuta allí el empalme. Bueno, ahí se demora un ratico porque pues obviamente son 30 vueltas las que tiene que hacer allí. Bueno, ahí está muy grande, ahí no lo ejecuto porque está muy grande. 0.1, vamos a ver si ahora sí lo ejecuta. Una cosa que puede estar generando de pronto ciertos detalles allí pues en el tema de la extensión del tiempo de los cálculos y todo eso, puede radicar en que la figura, cuando hice el barrido por un carril, el triángulo, o sea, cada montañita de estas se está tocando con la otra montaña. Entonces, eso le hace que, digamos, en términos de cálculos, se extienda el tiempo. Bueno, ahí por lo menos no lo hizo. Bueno, ahorita lo podemos hacer, no hay ningún problema. Después de que se termine la unión booleana. Entonces, bueno, selecciono los dos y le digo aquí unión. Entonces él ejecuta la unión booleana. Para este caso, por ejemplo, este lo puedo sacar de aquí, aunque preferiblemente sería más bien cortarle un pedazo, o sea, cortarle todo este pedazo de aquí. Bueno, vamos a hacer primero el fillet y después quitamos este pedazo de aquí. Entonces, bueno, le digo, aunque igual una manera fácil de quitarlo, que me acabo de dar cuenta es esta. ¿Sí? Quito la tapa y simplemente hago la diferencia booleana, perdón, creo la tapita nueva. Bueno, ahora sí voy a ejecutar aquí el empalme de radio variable. Vamos a ver si ahora sí lo ejecuta. Entonces le digo 0.1, perdón. De pronto no me lo genera por este punto de acá. Sí, efectivamente, ahí se está demorando. Venga, yo me devuelvo un poquitico hasta antes de haberlo cortado, hasta aquí. Que yo creo que ahí sí. No, no lo ejecutó. Bueno, eso es debido a esto. Ya les voy a explicar. Ya yo borro este y más bien vuelvo a hacer aquí esta ejecución de aquí y colocamos este más pequeñito. Es que cuando él pasa aquí y se encuentra con el otro triángulo, estos dos se montan. Entonces fue que el triángulo me quedó muy, muy grande. Vamos a hacerlo un poquitico más pequeño. Incluso yo puedo hacer el fillet directamente desde acá.
Sí, si lo tiro allí, entonces ya me queda aquí barrido por un carril. Este es el carril, sección transversal, enter, enter. Y le digo que el eje sea una línea recta en este sentido, barrido, listo. Mire que ahí ya me generó el espacio que necesitaba y de una vez salió con el filete hecho. Y bueno, ahora sí. Entonces, tapar para crear las tapitas de aquí y de acá. Y luego lo pongo hacia arriba. Bueno, este detalle de acá, y hay una formita pues de hacer como la terminación, lo puedo hacer de la siguiente manera. Quito la tapa, póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Ejecuto duplicar eje. Aquí. Bueno, de hecho, esperen un momentico que metí esta línea y esta hoja. Listo, ahí. Y voy a hacer una revolución desde aquí hasta acá, que pase de acá hasta aquí abajo. ¿Sí? 90 grados de revolución para que él termine así. Entonces, este aquí lo cierro. Ahora sí le creo la tapita acá. Y luego, entonces, tomo todos los uno. Bien, ahí me quedó. Y finalmente, para quitar este pedacito de acá, entonces, quito esta tapa. Y aquí vuelvo y lo selecciono y le digo tapar. Y él me crea la tapita y listo. Esta es la manera de hacer los roscados, no solamente en los tornillos, sino, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer ensambles como de una tapa de un envase o alguna cosa así. Es la misma manera, solamente que en las tapas de los envases hay media vuelta, ¿sí? Entonces, realmente no es que sean varias roscas, sino que ustedes le dan, en este caso, una, digamos, media vuelta en el número de vueltas, ¿sí? Bueno, esa es la manera de hacer el tornillo. Ahí igual queda grabado acá en el video que estamos haciendo hoy, para que ya ustedes lo puedan visualizar y hacerlo como paso a paso, incluyendo pues también algunos detalles pues allí que se presentaron en términos de fallos o de errores como tal. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces este tenía que ver con la tarea de hacerlo con el destornillador. Un momentico, yo cierro acá y ahora sí vamos con el ejercicio que está propuesto para el día de hoy. Entonces, después de que ustedes descargan este archivo que se llama audífonos, ustedes lo abren. Ese archivo está en versión 3 de Rhino. Entonces, le pueden dar guardar de una vez para que él se los coloque en la última versión que ustedes están trabajando allí. Entonces, bueno, de aquí que vamos a ver, el manejo de capas, ¿sí? Cómo funciona el panel de capas. En Rhino, este es el comando que me muestra el panel de capas. Entonces, cuando ustedes le dan clic acá, ustedes tienen un panel aquí al lado. En este caso, en el Rhino del Mac se divide en dos, pero en el caso del Rhino de Windows es uno grandote acá, que se puede dividir en dos, pero el panel de abajo sale con unas ayudas que tiene el programa por ahí en este enlace de ayudas, ¿sí? Cuando uno las activa. En este caso, el panel de capas sale aquí abajo. Entonces, cuando sale aquí abajo, pues yo tengo digamos, unas columnas que les voy a explicar qué son cada una. Primero, este archivo ya tiene unas capas creadas. Cuando yo creo un archivo nuevo, él se crea, si no estoy mal, por defecto como con 5 capas de diferentes colores.
Igual yo puedo crear más capas o puedo quitar esas capas. Entonces vamos a ver cómo es el manejo en general. Entonces, bueno, la primera columna es la columna del nombre de la capa. Yo puedo colocarle otro nombre a las capas, es decir, le puedo cambiar el nombre. ¿Cómo lo hago? Simplemente dándole doble clic a las letras y colocando pues el nombre que yo quiera que tenga la capa. La siguiente columna es que a mí me sale así como unos radio button, pero a ustedes les sale como en unos chulitos, ¿sí? Como en estos chulitos que hay aquí. Entonces, esa es la columna que me indica cuál es la capa que está activa. En este caso, la capa que está activa es la capa altavoz, lo que quiere decir que cualquier cosa que yo cree dentro del espacio tridimensional va a estar creada en esa capa altavoz. Y adicionalmente, o sea, no solamente va a estar creada allí, sino que le va a dar las características de la capa, por ejemplo, el color. Entonces, permítanme un segundito. Yo, por ejemplo, voy a cambiar el color de aquí de la capa del altavoz, la voy a poner de color verde por acá. Y se van a dar cuenta ustedes que cuando yo cree, por ejemplo, este cubo, mire que automáticamente el cubo queda pintado, las líneas quedan con el mismo color de la capa. Y adicionalmente, si yo le doy clic aquí en sombreado, en el modo sombreado, se va a pintar también de ese mismo color la superficie. Entonces, bueno, esta es la capa que me indica sobre cuál capa estoy construyendo los objetos. Por ejemplo, en este caso estoy construyendo en la capa altavoz. Si yo me quiero pasar de capa, simplemente lo que hago es darle clic a la capita, o sea, en la casilla correspondiente, en la fila correspondiente, debajo de esta columna de la capa que quiero. Si ahí creo un objeto, entonces me va a salir de color azul. ¿Sí? Véalo ahí, con este tono azul. Obviamente, si yo se lo cambio, pues también se va a cambiar ahí. Entonces, bien, a veces yo creo un objeto en una capa, pero lo quiero pasar a otra. Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono y me paro sobre la capa a la cual lo quiero pasar. Por ejemplo, esta. Digo clic derecho, digo cambiar capa del objeto. Entonces, él lo pasa a la siguiente capa. O en otras ocasiones lo que quiero hacer es copiar los objetos que hay en una capa, copiarlos en otra. Es decir, no que me los quite de una y me los ponga en otra, sino que quiero dejar los objetos anteriores. Yo utilizo bastante eso porque como en el Rhino, digamos, el Rhino no es un programa parametrizado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo cambiar parámetros y automáticamente va a cambiar el objeto que yo tenga. Por lo menos no en la parte básica. Cuando utilizamos Grasshopper sí se puede hacer, pero aquí hay que crear, digamos, el algoritmo que me permite generar eso, pero eso harina en otro costal que por supuesto no vamos a ver acá porque no alcanzamos de tiempo en el semestre. Entonces, cuando queramos hacer eso, de copiar un objeto que está en una capa y ponerlo en otra, entonces simplemente yo selecciono el objeto, me voy a la capa a la cual lo quiero copiar, clic derecho, y le digo copiar objetos a esa capa. Entonces, cuando yo le doy clic ahí, mire que si yo le quito el bombillito a la capa de abajo, de que va a poder ver el objeto que acabé de copiar en esta otra capa, en la misma posición, ¿no? Entonces, eso, como les decía, yo lo utilizo bastante porque a veces yo guardo algunos elementos antes de hacer algunos comandos. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer un fillet y resulta que yo puedo, digamos, esa es una acción o una operación que más adelante de pronto el cliente sé que me podría hacer una recomendación sobre ese fillet como, no, dejémoslo más ancho o más delgadito o que no sea así o que tenga tal forma o que no sé qué. Entonces, para no tener que volver a arrancar desde cero, yo voy guardando y coloco una capa que se llame recursos o reserva. Entonces, ahí voy guardando cosas por si hay que corregir algo, pues no me tengo que construir desde cero, sino que ya tenga hasta cierto punto y simplemente le quito el ojito. Por ejemplo, digamos que esta sea la capa de reserva. Continúo trabajando acá
y le, le quito el ojo a esta para poder que me quede ahí el objeto de reserva. ¿Listo? Entonces, a veces es una práctica que puede funcionar. Listo. Bueno, la siguiente columna, pues como ustedes ya vieron, es la que me permite activar y desactivar la visualización de los objetos. Y la columna que está siguiente en el lado derecho, pues es una columna que me permite bloquear la capa. Por ejemplo, si yo la bloqueo, mire que aquí ya no puedo seleccionar los objetos. Como no me permite seleccionarlos, pues por supuesto no me permite editarlos con ninguno de los comandos que hay acá. Pero sí hay un detalle y es que aunque los objetos están bloqueados, me pueden servir de referencia. Por ejemplo, si yo quisiera colocar un punto en el centro de esto, marco aquí centro y mire que él sí me lo puede tomar como referencia. O sea, están bloqueados efectivamente, pero me los puede tomar como referencia. Bueno, después del bloqueo, de la capa de bloqueo, entonces tenemos la capa de los colores, que ya ustedes vieron que simplemente si yo le quiero cambiar el color a una capa, le doy clic, vengo acá con los diferentes elementos que hay, le pongo un color a la capa como para identificarla y listo. Y finalmente está este circulito, que es una última capa, donde yo puedo asignar materiales a los objetos que hay en una capa. Esto es bastante útil, sobre todo cuando uno tiene algunas aplicaciones o plugins que complementan el programa, como por ejemplo los plugins de render. En el caso de V-Ray para Rhino, que es un motor de render muy conocido, cuando se instala directamente en el Rhino, tiene una característica y es que yo lo activo por acá. Aquí donde dice render, vengo acá, render actual, y por aquí me saldría una cosita así que diría V-Ray para Rhino. Entonces cuando yo le doy clic ahí, todo el entorno de renderizado o de la aplicación de renderizado cambia al entorno del plugin. Y, por ejemplo, si yo tengo, digamos, una casa hecha y esa casa tengo las ventanas, entonces todo lo que va en vidrio lo pongo en una capa que se llame vidrio. Todo lo que va, por ejemplo, madera, entonces lo coloco en una capa que se llame madera. Todo lo que sea cemento, entonces en otra capa que se llame cemento y así sucesivamente. O sea, separo por capas los materiales. Entonces yo puedo coger, por ejemplo, esa capa que dice vidrio y darle clic aquí. En el momento en que le doy clic ahí, van a ver ustedes que va a salir ahí una ventanita con el material que yo le asigne. Entonces, en este caso será el entorno del material, perdón, del plugin de renderizado, y yo le puedo asignar a todos los objetos que estén en esa capa, le puedo asignar un determinado material. Aquí también se puede hacer pues con el motor de render del Rhino, lo que pasa es que ese motor de render es como, pues no es como tan fotorrealístico. Se pueden haber cositas buenas ahí como para resolver, pero de todas maneras no es fotorrealístico y por eso nosotros vamos a ver otro motor de render que es este que se llama Keyshot. Pero bueno, eso es más adelante. Entonces ahí están el panel de capas explicado. Cuando ustedes quieran crear una capa, pues simplemente van y buscan. A ustedes no les sale un más y un menos, sino que les sale un iconito como una hojita. Entonces ahí le dan clic, ahí crean una capa nueva y le pueden cambiar el nombre. Y para eliminar capas, a ustedes acá arriba les sale una X. Entonces cuando ustedes separan una capa, le dan clic a una de esas, a la X y ya automáticamente se borra. Bien, igual lo pueden hacer también con clic derecho. Por aquí hay otras opciones donde borrar capa, editar capa, duplicar la capa. Bueno, aquí hay otras opciones también. Esas mismas opciones que ustedes tienen acá, pues las pueden ver aquí, en este panel. Y cuando ustedes le dan clic derecho, entonces salen estas mismas opciones que hay acá. Bien. Una forma rápida de cambiarse de capas sin necesidad de tener que ir acá es por aquí abajo. A ustedes les sale aquí abajo y a mí me sale aquí arriba, que cuando ustedes le dan clic, aquí aparece el panel de capas. Esto es por si yo, por ejemplo, tengo esto cerrado para tener mayor visualización. Entonces me sale el panel de capas aquí. Entonces yo me puedo cambiar, puedo prender capas, apagarlas, no sé qué. Pues a mí personalmente me gusta mantener esto aquí abierto, es porque yo manejo siempre cuando selecciono algún archivo, siempre me gusta, perdón, alguna geometría, siempre me gusta ir quitándole las líneas para verlo de una manera más cómoda.
¿sí? Que no se vea tanta raya ahí porque a veces estorban en la visualización. Entonces, bueno, ese es el tema del panel de capa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a manejar el panel de capas y vamos construyendo el objeto que vamos a generar. Los comandos que vamos a ver hoy, bueno, nosotros ya habíamos visto algunos comandos que crean superficies u objetos tridimensionales a través de revolución y cómo editar algunos pues con las operaciones booleanas y todo este rollo. Pero no hemos visto los comandos relacionados al tema de la creación de superficies. Entonces hay unos comandos que son muy importantes que nos permiten crear superficie a partir de diferentes líneas, o sea, de objetos bidimensionales. Y eso es importante aprenderlo porque en ciertas ocasiones nos va a tocar hacer algunas superficies que conecten otros objetos que ya de pronto hemos hecho con otras técnicas, dependiendo obviamente de lo que sea. En este caso vamos a trabajar mucho con los comandos que están acá, con los comandos de superficie, sobre todo como con estos de barridos y con este que se llama transición. De hecho, es el primer comando que vamos a utilizar. Entonces, bueno, me voy a ir aquí a la vista de perspectiva, parado en la capa que se llama altavoz y solamente está encendida, obviamente la capa altavoz que es la activa y una que se llama curvas de forma del altavoz, ¿sí? Que es la que está debajo de altavoz. Entonces, yo tengo estas tres líneas, lo que voy a hacer primero es seleccionarlas y me voy a ir acá y le voy a decir transición. Bien, entonces cuando yo le digo transición, mire lo que hace el comando. Él encuentra una manera de relacionar la posición en la que están esas líneas y por supuesto si son líneas que están cerradas, aunque no necesariamente tienen que estar cerradas, me va a relacionar esa posición con esta curvita que él está planteando. Entonces mire que ahí se generan tres flechas. Esas flechas me están indicando la dirección en la cual van a rotar va a rotar esta transición. Entonces, la propuesta es que estas líneas que están acá van a hacer una superficie alrededor de esto. Mire que yo puedo cambiar la dirección de las flechas. Si me paro sobre una flecha y le doy clic, ¿sí? Ella cambiaría hacia el otro lado. Entonces, estos dos puntos quedarían girando en el sentido en contra de las manecillas del reloj y este quedaría girando hacia el otro lado. Entonces, quedaría una superficie rarísima, pero se puede hacer. ¿Listo? Igual sería una superficie de error eso que les digo, pero se podría hacer. Entonces, bueno, ahí simplemente yo lo que voy a hacer es darle enter y ahí me sale un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo me va a permitir reconstruir la superficie para que tenga más puntos de control. Por ejemplo, en este caso, como viene por defecto, mire que tiene poquitas líneas. Entonces, si yo le digo reconstruyala con 10, mire que me añade otras líneas. ¿Esto para qué es? Pues para poder generar, ¿sí? Con puntos de control, poder cambiar, por ejemplo, uno sí, uno no, digamos, en este sentido. Y luego yo lo que hago es moverlos acá y entonces mire, perdón, que cogí fue em, cogí fue los puntos de las curvas. Entonces, bueno, aquí voy a generar uno sí, uno no, uno sí, uno no, sí, intercalados. Y miren que cuando yo hago esto, entonces mire que ahí me genera una deformación. ¿Sí? Entonces, para eso son los puntos de control dentro de las superficies. En este caso, simplemente yo lo que quiero hacer es crearlo así plano. Entonces, le digo acá transición, enter. Y aquí le digo solamente simple. Le digo OK. Entonces, él me genera esta figura. Listo. Siguiente comando, pues este ya lo conocemos nosotros, entonces seleccionamos esta lineecita de aquí. Bueno, y ahí quiero que se pillen esto. Cuando uno le da clic, por ejemplo, a una figura y sale este cuadrito de diálogo, ese cuadrito de diálogo lo que me está indicando es que la aplicación no sabe qué es lo que yo quiero seleccionar.
porque puede que los dos objetos estén muy cercanos o que estén en la misma posición, como es este caso. Por ejemplo, él me está preguntando aquí, ¿usted lo que quiere seleccionar es la curva o es la superficie? Entonces, en este caso es la curva. O bueno, ninguna de las dos. En este caso es la curva. Yo le doy clic ahí, entonces mire que él queda seleccionado allí. Entonces, a veces ese cuadrito es molesto, pero es muy necesario porque eso quiere decir que la aplicación no sabe qué es lo que queremos seleccionar. Entonces, bueno, yo selecciono la línea y vamos a hacer extrusión de curva plana cerrada solamente desde hacia un lado y aquí le voy a dar la distancia 2. Bien, con el mouse le estoy dando la dirección. Entonces, mire que ahí me crea este cilindro que está acá. Entonces, bueno, vamos a hacerlo hasta allí, ¿sí? Esos dos pasitos. Entonces, primer paso, selecciono esto, busco aquí el comando transición, Enter, ¿sí? Lo ejecuto normal como viene ahí. Ya les expliqué para qué sirve el tema de la reconstrucción. Luego selecciono la línea y después de que tengo la línea seleccionada, extruir curva plana cerrada, 2, Enter. ¿Listo? Entonces yo los espero aquí en esta parte. Si van teniendo preguntas, me dicen. Entonces, bueno, después de haber hecho la extrusión, lo que voy a hacer es que para poder que esta superficie acá se una con esta, pues obviamente esta de aquí debe ser una superficie abierta. Entonces le voy a quitar esta cara de acá. Y aquí pues les quiero comentar un comando que es bastante útil. Yo personalmente lo utilizo bastante y es este comando de aquí que se llama descomponer. ¿Sí? Cuando yo le doy clic izquierdo a descomponer es una cosa, pero cuando yo le quiero soltar solo una superficie, lo hago con clic derecho. Entonces este extraer superficie es el que les digo que es bastante útil. A veces yo tengo, por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo un carro, ¿sí? Entonces tengo un montón de superficies unidas. Resulta que yo quiero soltar solamente una, entonces es mucho más factible, o sea, mucho más fácil hacerlo con extraer superficie que soltar todas o descomponer todas las superficies, borrar el pedacito y después tener que volver otra vez a seleccionar todo para volverlo a unir. Entonces aquí simplemente me ahorro el tema de seleccionar y unirlo. Entonces yo le doy clic derecho a a descomponer, y después de que está allí, entonces me voy a este lado, selecciono esta tapa y le doy Enter. Entonces él la separa, él quita esta tapa, ahí yo la puedo borrar, pero miren que él me dejó esto unido. Bien. Entonces ahí lo que hice fue descomponer solamente la superficie, la borro y después selecciono estos dos, las dos superficies, y como yo sé que aquí coinciden con la arista, pues simplemente lo que hago es unirlo y ya. Entonces mire, dos superficies se unieron en una polisuperficie. Sí, mire que ahí me quedó totalmente unido. Listo. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a redondear esta partecita acá. Ya ustedes saben cómo se redondea. Entonces entro aquí a Fillet, empalme pues de radio variable. Doy clic ahí. Le voy a dar primero la medida 1 y le digo clic aquí. Entonces él coge todo esto, Enter, Enter y listo. Ahí quedó. Queda redondeadito. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear una superficie nueva tomando este como carril y este como sección transversal. Entonces, era el comando que les explicaba ahorita con el roscado del tornillo. Por ejemplo, vengo aquí, abro barrido por un carril. Si es el que tiene el número 1, le doy clic ahí. Él me dice, seleccione el carril. En este caso, el carril es la línea que yo voy a utilizar para que se desplace la otra. Le doy clic ahí. En este caso puede ser también o la curva, ¿sí? La línea pues que hace parte de la capa de curvas de forma del altavoz, o el eje de la superficie. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿sí? Para este caso en particular. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, la curva y luego me dice seleccione la sección transversal, esta de acá. Entonces le doy Enter. Y mire que él automáticamente coge esto y lo desplaza alrededor de esa curva. Bien. Esa curva no necesariamente, porque lo vimos en el ejemplo también del roscado del tornillo, no necesariamente tiene que ser la misma.
Yo, por ejemplo, puedo colocar aquí una lineecita, una línea recta, ¿sí? Por acá, digamos, otra figura. Por ejemplo, voy a crear esta y digamos que aquí voy a crear otra recta en otra posición. Por ejemplo, ahí. Entonces pueden ser varias líneas, no importa. Entonces ven acá, barrido por un carril. El carril es este. Secciones transversales 1, 2, 3, 4. Cuando le doy Enter, si quiero que sea cerrado, le doy clic aquí, en barrido cerrado. Y mire que él me hace la transición desde este hasta este, luego a este y así sucesivamente. Entonces, puede ser variado. Para este caso, pues obviamente necesito que sea simétrico y listo. Entonces acá, barrido por un carril, selecciono curva, sección transversal, Enter y listo. Bueno, por supuesto ahí también en ese cuadro de diálogo ustedes vieron la opción allí que se podría reconstruir con diferentes puntos de control. Entonces nuevamente es lo mismo, es para poder activar los puntos de control y que yo lo pueda deformar como yo quiera. Entonces listo, voy a repetir aquí los paso a paso. Bueno, ya estamos acá. Ahí. Entonces clic derecho aquí, quito esta cara. Bueno, de hecho ya la había quitado, un momentico me devuelvo acá. Exacto. Entonces clic derecho aquí, quito esta cara, Enter, suprimir. Selecciono los dos, las 1. Y luego barrido por un carril, selecciono el carril, luego la sección transversal, Enter. Listo. Entonces, hasta ahí vamos. Bueno, se me olvidaba el empalme. Aquí. Y listo. Ahora sí. Entonces, bueno, voy a dar un minutico para que ustedes hagan eso. Para hacer la tapa de aquí, con el comando que les voy a explicar, debe también cumplirse la condición de que sea una tapa plana. O sea, que la línea, haya garantía de que la línea esté plana. Entonces, voy a ir acá en los comandos de superficies, abro y voy a seleccionar superficie desde curva plana, o desde curvas planas. Le doy clic ahí, él me pide seleccionar las curvas para hacerla, para construir la superficie. Entonces le doy clic aquí, acá, o sea, las 4 curvitas que conforman la circunferencia y le doy Enter. Como hay garantía de que son planas, pues obviamente él me crea la tapita allí, ¿bien? Entonces ahí ya tengo todo el altavoz hecho. Como ya terminé el altavoz y no necesito las curvas de abajo, entonces voy a colocar curvas de forma del altavoz y la voy a borrar. Él me pregunta que ahí hay 4 objetos o 3 objetos, le digo que los borre. Bien, entonces me queda el altavoz. Ahora me voy a cambiar a el soporte. Entonces enciendo la capa de soporte, enciendo la capa de curvas de forma del soporte y me paso a la capa de soporte y esta la voy a esconder un momentico. Entonces listo. En la capa soporte tengo estas otras líneas. La capa, perdón, curvas de forma del soporte. Entonces voy a construir el objeto acá. Esta primera línea lo que voy a hacer es que le voy a decir curva, extruir curva plana cerrada. Entonces esto debe tener 1. Bien, después de que está ahí creada, voy a ir a empalme de radio variable. Le voy a decir aquí 0.2. Selecciono por área todos los radios. Doy Enter y nuevamente Enter. Listo, entonces mire que ahí me redondea la figurita, el soporte. Y estas dos líneas que hay acá, entonces vamos a utilizar el comando tubería, que ese ya ustedes lo conocen. Entonces repaso aquí. Voy a la caja, tubería, en este caso de tapas redondeadas, selecciono esta y aquí le voy a decir 0.2.
enter, enter y enter. ¿Sí? Primero el 0.2 en el inicio, 0.2 en el final y el enter es para confirmar. Y luego a este de acá arriba voy a aplicar lo mismo, pero el radio es de 0.3. Enter, enter, enter. ¿Listo? Entonces debe quedar así. Entonces repito. Bueno, hago la tapita con este comando. ¿Sí? Selecciono obviamente esto, me paso de capa, enciendo las dos capitas acá. Luego selecciono esta, le digo extruir curva plana cerrada. 1. Empalme de radio variable. 0.2. Bien, y ahora tubería de tapas redondeadas. 0.2. Y ahora hago lo mismo con esta, pero 0.3. Bien, voy a dar 2 minuticos para hacer otra vez esto. Curvas de forma del soporte, listo, ya lo utilicé, que es donde están las líneas del soporte de acá. Entonces me paro sobre ellas, sobre esa, y le digo que la borre. Ahora me voy a parar en la capa que se llama banda y voy a encender curvas de forma de la banda. Las otras dos las voy a ocultar. Entonces, mire, aquí en la capa curvas de forma de la banda tengo esta circunferencia, ¿sí? Media circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es generar con este comando de acá, con elipse, voy a generar una elipse aquí. Entonces, selecciono, chuleo aquí donde dice final, para quitar los otros, y me voy a ir aquí. Mire que ahí ya seleccionó donde dice final, ¿sí? Entonces le doy clic ahí, vamos a acercar para que ustedes vean. Y mire, ahí se enciende el Smart Track. Entonces, cuando ustedes tienen activa esta opción que se llama Smart Track, mire que actualmente él me genera unas ayudas allí, que en este caso es esa línea blanca que ustedes están viendo ahí, y no solamente la línea blanca, sino también los textos que salen en ese cuadradito que ustedes ven ahí. Por ejemplo, que me dice allí que está a 270 grados en ortogonal y en perpendicular. Entonces, con esta ayuda que tengo yo ahí, simplemente lo que voy a decir es que quiero que esa elipse tenga 2 en ese radio, enter, y luego 1 en el radio de la otra medida. Entonces, mire, ahí me quedó la elipse, pero si yo me paso a la vista frontal, mire que también tengo que buscar cuál es la orientación que le voy a dar. Entonces, yo no la quiero colocar recta, sino que quiero con el Smart Track que él lo coloque en perpendicular. ¿Qué significa en perpendicular? Y aquí es donde les digo que me pongan cuidado si están haciendo otra cosa ya. Y es que en perpendicular significa que si yo le doy clic ahí le voy a dar clic, mire que aquí me va a quedar un ángulo de 90 grados con respecto a una tangente que pasa por este punto. ¿Listo? Eso sale con el Smart Track. Voy a volver a hacerlo para que ustedes vean ahora cómo funciona el Smart Track. Entonces, selecciono, punto final. Mire que en el momento en que yo pongo en el punto y él se pone de color blanco, ahí se encendió el Smart Track. Ve que cuando ya yo retiro el mouse, ahí se ejecuta la ayuda del Smart Track. Pero si yo lo quiero apagar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a tocar la referencia hasta que se ponga ya otra vez del color. Mire que ahí ya, por más de que mueva el mouse, ya no se ejecuta Smart Track. Si lo quiero volver a encender, entonces vuelvo otra vez a la referencia, otra vez el punto se pone blanco y mire que ahí ya tengo otra vez el Smart Track encendido. Entonces aquí le digo 2, Enter, 1, Enter, y luego en la vista frontal, como el Smart Track está encendido, entonces voy a buscar estos grados aquí que son 84.8307 grados en perpendicular y le doy clic ahí. Entonces mire que el óvalo me queda en esta posición ligeramente inclinado, ¿sí? De acuerdo, digamos, a
Mire que si yo coloco esta lineecita a 90 grados, y mire que es la tangente y aquí hay un ángulo recto. Entonces, a eso se refiere con perpendicular a la tangente que está pasando por ese punto. Entonces, debe quedar así. Bien, te repito aquí nuevamente para que de pronto no se van a enredar. Selecciono, final chuleado, clic ahí. El Smart Track se encendió, le digo 2, luego 1, luego me paso a la vista frontal y aquí donde está en perpendicular, le doy clic. ¿Listo? Vamos a hacer ese pasito ahí, a ver cómo les va. Entonces continuamos aquí con este. Voy a tomar un comando que coja esta figura y la replique, es decir, la copie varias veces a lo largo de esta línea. En este caso son 3 veces. Quiero una aquí, otra en el centro y otra acá, es decir, 3 figuras, 3 óvalos equidistantes. Entonces, para eso selecciono los comandos de repetición que están acá. De aquí ya nosotros habíamos visto matriz polar. Ahora, matriz a lo largo de una curva, es el que vamos a seleccionar. Objeto que necesito para repetir Enter. Ahora me pide seleccionar la curva sobre la cual voy a repetir el objeto. Le doy clic aquí y me dice aquí cuántos ítems necesita. Mire que actualmente tiene 2 y él me ofrece la previsualización, o sea, el que está seleccionado más otro. En este caso son 3, entonces le digo 3. Mire que él me coloca el otro aquí en el centro de inmediato. Y aquí le digo en la orientación forma libre. Forma libre, ¿qué va a hacer? Que cuando él haga la repetición, conforme va girando, o sea, va haciendo el recorrido de la línea, cada uno de los objetos que se va colocando va tomando la dirección de la tangente que pasa por ese punto. ¿Por qué lo digo que eso es importante? Porque si yo le digo, por ejemplo, sin rotación, mire que ahí todos se colocan con el mismo ángulo. Y este que se llama road like es que yo le defina cuál es la dirección. ¿Listo? Pero en este caso no lo voy a dejar simplemente en forma libre. Entonces, forma libre y le doy enter. Entonces, mire que ahí se crearon 1, 2, 3. Los 3 son igualitos. De hecho, si ustedes van a la vista frontal, mire que la misma inclinación que tiene pues tiene la inclinación contraria a este. Entonces, bien, ahí está. Después de que yo tengo esto, entonces póngale cuidado, selecciono voy a ir a la vista lateral y voy a ejecutar un comando que es una variación de la escala. Rhino tiene varios tipos de escala. El comando escalar se encuentra aquí. Cuando ustedes abren ahí, ustedes ven 5 comandos. Escala en 3 dimensiones de manera uniforme. Este comando que hace, pues simplemente pone o más grande o más pequeño el objeto y lo hace de manera proporcional en las 3 dimensiones. ¿Sí? O sea, X, Y, Z se están disminuyendo o están aumentando en la misma escala en la que están. Escala en 2 dimensiones, ¿qué hace? Hace escala, como su nombre lo indica, en 2 dimensiones, pero las 2 dimensiones están dadas en ¿qué? Dependiendo de de la vista en la cual yo esté. En el caso de una vista ortogonal, como la vista lateral derecha, yo escojo escala en 2 dimensiones, mire que aquí está ZY. Lo que quiere decir que se van a modificar ZY y X va a quedar igualito. Que para el caso aquí daría igual porque pues digamos que esto es un objeto bidimensional que está dibujado en el plano ZY. Pero en el caso de un objeto tridimensional se modificarían solamente altura y ancho. Y finalmente está la escala en una dimensión. La escala en una dimensión yo puedo escoger si quiero afectar X o Y o Z. En este caso quiero afectar Y. Solamente Z y X, pues X no tiene nada que ver porque obviamente es una figura 2D, pero Z va a quedar igual.
Estos dos que hay acá son variaciones de las de arriba. Por ejemplo, esta es una escala no uniforme en 3 dimensiones. Entonces yo escojo primero una dimensión, luego otra dimensión y luego otra dimensión, como quiero que quede. Y esta se hace con respecto a un plano. Pero bueno, esta, digamos que en la vida he cogido yo este tipo de escala. Por lo general uno resuelve con estos tres. Bien, con estos tres primeros. En este caso voy a escoger escala en una dimensión. Él me dice, bueno, ¿cuál es el punto base? Entonces voy a chulear aquí donde dice centro. Ojo con la selección de ese punto base porque es aquí, digamos, seleccionando ese punto, me voy a permitir que el objeto sea simétrico. Entonces, si yo me pongo por aquí cercano a la circunferencia, mire que el de una me mueve el punto al centro. Y ese punto me está garantizando que si yo voy a ejecutar la escala hacia un lado, él va a crecer hacia ambos lados. Entonces, por ejemplo, el segundo punto lo voy a tomar porque aquí me dijo, listo, ¿cuál es el factor de escala o la primera referencia de punto? Entonces yo le digo acá, cuadrante, este de aquí. Yo sé que de ahí, o sea, del primer punto a este punto que acabo de seleccionar, hay 2 unidades, en este caso 2 milímetros, ¿sí? Mire que aquí está en milímetros. Mire que cuando muevo el mouse, se crece hacia ambos lados. Entonces, si este mide 2, yo le voy a decir 3, o sea, que quiero que mida 3 ahora, y le doy Enter. Entonces, mire que él pasa de tener ese radio en 2 a tener radio en 3. ¿Por qué lo debía haber cogido desde el centro? Para que fuera simétrico. Si yo no lo hubiera cogido desde el centro, sino, por ejemplo, de aquí a aquí, mire que él me deja este punto de acá, me lo deja quieto. ¿Listo? Entonces, para mantener siempre la simetría, asegúrense de coger el centro. Listo. Clic acá, 3, Enter. Entonces, bueno, voy a repetir aquí el tema. Después de que ya tengo selecciono matriz a lo largo de una curva, selecciono el objeto de la matriz, Enter, la curva en la cual quiero repetirlo, 3 ítems, Enter. Listo. Luego me voy aquí, vista lateral derecha, escala en una dimensión, pongo en el centro, aquí en el cuadrante, 3, Enter. Bien, vamos a hacer esto, les voy a dar 2 minuticos para hacer eso y ya continuamos. Después de que tenemos todo este conjunto de líneas, vamos a utilizar nuevamente el comando barrido por un carril. Vengo acá, busco barrido por un carril. En este caso, me pide seleccionar el carril, este de aquí. Luego las secciones transversales. Entonces, pilas aquí con esto. Digamos, en este caso, lo que estoy haciendo es un barrido por un carril básico, pero siempre es bueno especificarle al programa digamos, la manera más fácil de entender por dónde quiere usted que se haga la línea. Por eso, cuando usted selecciona con el mouse, lo ideal sería aclararle al programa por dónde quiere seleccionar las líneas para que se construya la superficie. En este caso, o las cojo todas por afuera, ¿sí? 1, 2 y 3 por afuera, o las cojo todas por dentro. 1, 2 y 3. ¿Por qué no es conveniente coger unas por fuera y unas por dentro? Ya le voy a explicar por qué. En este caso las voy a coger todas por fuera. 1, 2 y 3. Y bueno, lo ideal sería cogerlas en orden. Yo escojo primero esta, después esta y después esta. Cuando la forma es básica como esta no hay ningún problema, pero cuando la forma de pronto tiene más líneas o es más compleja, el Rhino se podría ir por otro lado. Entonces, bueno, las cojo las 3 por fuera y le doy Enter. Y mire lo que va a suceder. Se crea automáticamente la línea que relaciona las dos, bueno, las 4 líneas que hay allí, desde aquí, acá, acá. Si yo escojo esta línea, por ejemplo, una por acá, otra por debajo y otra por arriba, las direcciones de las flechas puede que no queden iguales. Me refiero a que el recorrido que va a llevar esta va a ser en este sentido, en esta va a ser el mismo sentido y en esta va a ser el mismo sentido. Si yo los cojo por fuera unos y por dentro otros, a veces las líneas, las flechas salen en otras direcciones, aunque yo las puedo cambiar aquí, ¿no?
pero pues ahí me ahorro el tema de tener que cambiar. Aquí porque son solamente 3 líneas, pero cuando usted tiene 25 líneas, cambiarle la dirección a varias de esas líneas ya puede ser engorroso. Entonces, listo. ¿Qué voy a hacer acá? Aquí lo que voy a hacer es mover estas flechas hasta donde están, o sea, para generar la costura. ¿A qué me refiero? Mire, voy a darle enter allí para que ustedes vean algo. Si yo le doy enter y le digo barrido, mire que él, perdón un momentico, aquí yo le quito las líneas las hizo curvas. Mire que él me deja la costura aquí. ¿Sí? ¿Qué significa la costura? Aquí inicia la superficie, da la vuelta y vuelve y termina ahí. ¿Sí? Eso es como la cremallera. Pero, mire lo que voy a hacer acá. De hecho, si yo lo selecciono todo y le digo barrido por un carril, él lo asume, ¿no? Asume porque es un barrido básico. Entonces, mire, si yo cojo este punto, le doy clic y me lo llevo hasta acá, este punto, le doy clic y me lo llevo hasta acá, y este punto le doy clic y me lo llevo hasta acá, mire que la costura ahora me va a quedar ahí, en la mitad. Entonces yo le doy enter, barrido, y mire otra vez voy a quitar acá las hizo curva y mire dónde me quedó la costura, abajo. Visualmente el objeto es el mismo, pero cuando yo tengo la costura ahí, tengo la posibilidad de entender que ese elemento, esa costura, está ubicado en esa posición y esa posición es el centro, o sea, es la mitad de la figura. De manera tal que si yo tengo que hacer alguna corrección después o algo, por ejemplo, para que me quede simétrico, puedo utilizar esa costura como eje de simetría. Entonces, por eso es que es conveniente utilizar, bueno, hacer ese tipo de cambios. Además también pues como cuando uno es como medio psicorrígido con el tema y a veces no le gusta que queden las líneas como por ahí en cualquier lado, sino que quede todo bien centradito, que todo tenga simetría y todo ese tipo de cosas, pues también es mejor verlo así. Entonces, como les digo, no es camisa de fuerza, sin embargo, por orden, pues uno, o sea, es acostumbrarse a trabajar bien. Entonces, bien, después de que yo tengo entonces ahorita, mire lo que voy a hacer con esta parte de acá. Me voy a acercar allí. Yo tengo aquí una línea, ¿sí? Y la superficie. Esta superficie la voy a esconder un momentico. Aquí yo tengo la banda activa y pues obviamente no puedo quitarle el bombillito porque no se puede inactivar, pero para esconder cosas de una misma capa lo puedo hacer a través de este bombillito que hay acá. Entonces yo selecciono y voy a esconderlo para que ustedes vean mejor esto. De hecho, esta línea de acá, estas líneas, ya las voy a borrar. Bien. Entonces, píllense algo. Yo selecciono esto y voy a hacer una polilínea. Entonces, la polilínea, si yo le doy cuadrante, arranca desde este cuadrante hasta este cuadrante acá. Ahí hay garantía de que esta línea se está tocando en dos partes con esta línea. Se está tocando acá y se está tocando acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono, corto este pedazo, listo, este también se puede ir. Eso lo puedo hacer así o lo puedo hacer también de la siguiente manera. Seleccionando, le digo partir, digo clic aquí, enter. Entonces me dice que una curva se ha partido en dos piezas. Mire, pieza 1 y pieza 2. Finalmente aquí lo que voy a hacer es borrarlo, entonces no pasa nada. Entonces cualquiera de los dos sirve. Simplemente les hice esa recomendación porque a veces uno necesita el otro pedazo de línea que está allí. Entonces, en este caso no. Después de que yo tengo media línea, entonces voy a hacer un sólido por revolución. Vengo y busco el comando revolución. Inicio del eje de revolución. Entonces chuleo aquí donde dice final. Final del eje de revolución. Este de acá. Inicio, ángulo inicial 0. Bien, entonces mire que él toma la posición donde está la línea actualmente. Y voy a hacer un recorrido de 180 grados. Como esto aquí es en contra de las manecillas del reloj, entonces el ángulo es negativo, entonces menos 180. Ah, bueno, depende de donde, mire que aquí depende de donde yo haya hecho, donde haya escogido la línea, porque primero escogí este punto y después este. Si hubiera escogido primero este y después este, entonces hubiera sido menos 180 hacia abajo. En este caso es positivo,
Entonces, 180 él me lo pone hacia abajo. Enter. ¿Ya? Eso también lo pude haber hecho con el mouse. ¿Sí? Inicio del eje de revolución. Final del eje de revolución. Luego entonces ángulo inicial. Voy a marcar aquí donde dice cuadrante. Este cuadrante acá. Y luego, mire, voy por abajo. Tin, 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 ahí donde me marca el Smart Track 180 en ortogonal. Entonces es lo mismo. Eso también lo puede haber hecho con el mouse. Después de que yo tengo esta coquita acá, entonces le doy clic derecho sobre el bombillito para que salga todo, ¿sí? Para que salga el otro elemento que tengo ahí. Y para hacer lo mismo a este lado, pues para no tener que sacar la línea, bla, 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 entonces cojo este y simplemente lo duplico al otro lado. Entonces ahí está la característica de lo que les decía de la línea en el centro. Que mire que aquí, si yo le digo espejo, perdón, esto está en mover, yo le digo espejo o reflejar, mire que aquí dice cuadrante, ¿sí? Él me saca allí exactamente el punto medio. Entonces, con la otra línea no me va a generar eso. Si me hubiera quedado la costura en lateral. Entonces, mire, aquí ya tengo 1, 2 y 3, las 1. Mire, 3 superficies o polisuperficies se unieron en una polisuperficie cerrada. Entonces, si pilla que ahí hay garantía de que quede cerradito. Bien. Entonces, ahora voy a repetir acá. Ya yo me devuelvo hasta aquí. Listo. Ahí. Selecciono únicamente esta línea. Aquí póngale cuidado a este comando. Abro acá y le digo isolar objetos. O sea, dejar solamente el objeto que tengo seleccionado. Entonces él invierte la selección y esconde todo lo demás. Me voy a ir acá. Polilínea. Cuadrante. Desde este cuadrante hasta este cuadrante. Selecciono ambas. Cortar. Vamos a volar estas dos. Luego viene revolución. De aquí hasta aquí. Inicio del eje de revolución 0, final del eje de revolución 180. Entonces él lo hace por debajo. Clic derecho. Este de acá me paso a la vista frontal. Le digo espejo o reflejar. Me voy aquí al centro. Hago una línea recta y ahora selecciono todo y lo uno. Y mire que ahí me quedo. Como ahí también me quedaron seleccionadas las líneas, pues al final lo que hago es curvas de formas de la banda, la borro y listo. Bien, entonces ahí ya tengo todos los objetos. Vamos a ir hasta acá. Ah, bueno, por supuesto este de aquí, pues de una vez para que lo hagan. Simplemente yo selecciono esto y también lo replico al otro lado. Entonces, espejo, de aquí, hago una línea recta y listo. Ahí me quedo. Bien, entonces vamos a hacer esta parte hasta acá y ya explicamos lo del cable. Vamos a pasar a la capa cable y voy a encender también esta que dice curvas de forma del cable. Entonces ahí está. Después de que tengo las líneas acá, entonces mire lo que voy a hacer allí. Bueno, vamos a, mientras tanto, a quitar la visualización. En esta parte de aquí, simplemente este cable de acá, lo voy a hacer una tubería de tapas redondeadas de 0.2. Bien, entonces mire cómo queda el cablecito allí. Sí, queda uniendo cómo es esta parte con esta de acá. Y para este cable de abajo, estas tres líneas de acá, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vale, cuidado. Aquí quiero que el cable sea, pero no que, o sea, que se haga el cable, pero no así como está este, sino que sea en espiral. Entonces ya nosotros habíamos visto la herramienta espiral con el tema del tornillo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una variación de la herramienta espiral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anteriormente el ejemplo que les había mostrado era una espiral que estaba recto, pero ¿cómo hago entonces para que una espiral coja la forma de la línea? Entonces vengo aquí
abro y voy a seleccionar la herramienta espiral o hélice. Y mire lo que me dice acá, inicio del eje. En este caso voy a buscar la opción que dice alrededor de curva. Le doy clic ahí y él me pide seleccionar cuál es la curva. Esta acá. ¿Ya? Entonces mire que ahí mismo el espiral toma la forma de la curva. Entonces le voy a decir 20, no 20 vueltas, pues que era lo que había hecho con el tema del tornillo, sino que le voy a decir 50. 50 vueltas. El ancho o el radio pues de él, porque aquí me está pidiendo el radio y el punto de inicio, en este caso le voy a dar primero el radio, le voy a decir 1, enter, y mire que aquí yo puedo modificar el punto de inicio, donde yo quiera. Bueno, por aquí abajo le van a colocar 8, número de puntos por vuelta. ¿Qué significa el número de puntos por vuelta? Pues que en cada vueltecita de estas del espiral va a estar conformado por 8 puntos. El por defecto viene con 12. Si ustedes lo dejan en 12 no va a pasar nada, o sea, le va a generar el mismo, digamos, la misma figura, o sea, no hay ningún inconveniente allí. El tema es que como la figura, entre más puntos tenga, pues más compuesta por mallas poligonales está, y está promediando más mallas poligonales para desarrollar el NURBS, pues entonces va a quedar más pesado. Entonces yo le defino allí 8, que con 8 está bien, no pasa nada, y le digo, listo, enter, que sea ese. Y al final, lo que me está preguntando es el punto de inicio, entonces voy a darle final acá y me voy a ir hasta este puntico de aquí, hasta aquí. Entonces le doy clic ahí. Entonces mire que ahí ya me quedó el espiral con la forma de la curva, adicionalmente con 50 vueltas y de radio, ¿sí? Desde el centro hasta acá, 1. Es decir, con diámetro 2. Entonces vuelvo y repito aquí esta parte. Selecciono hélice, alrededor de curva, selecciono la curva, 50 vueltas, puntos por vueltas 8, radio 1 y después el punto selecciono final y le doy clic aquí. Bien, después de esa parte entonces vamos a hacer la unión de esta línea con esta línea. Pues una forma fácil de hacerlo es esta. Pero obviamente cuando yo una estas líneas acá voy a tener el inconveniente de que cuando vaya a hacer la tubería va a quedar aquí un ángulo y aquí otro ángulo. Entonces hay un comando que me permite relacionar estas dos curvas, pero no de esa manera así en ángulo, sino que quede suavizada, que quede la curva suavizada. Entonces ese comando se encarga de revisar la tangente o la curvatura de esta línea y revisar la tangente o curvatura de esta línea y generar una curva promedio que me permita unir las dos de manera continua. Entonces vengo acá, ¿sí? Abro y aquí hay uno que se llama mezcla de curvas ajustable. Que el icono es como un 0 y un 2. Entonces yo le doy clic ahí, él me dice cuál es la curva que usted desea seleccionar primero, ¿sí? Como la que desea ajustar primero. Aquí es importante que ustedes escojan las curvas por el extremo en el cual las desean conectar. En este caso no hay problema porque las dos curvas son largas, pero cuando usted tiene un mochito de curva muy pequeñito, usted tiene que seleccionar el punto final del lado que quiere conectar, porque si usted le da clic en cualquier parte, ya puede salir por el lado de arriba, por el lado que usted no quiere. En este caso, le digo, clic acá, ahora segunda curva, esta de acá. Entonces mire que me aparece este cuadro de diálogo con el número 1 y el número 2, que es la representación de estos dos que hay acá. Entonces mire, posición significa respéteme, o sea, que sea recto, como el grado 1, por ejemplo. En la tangencia, entonces, tome la tangente del 1, pero la posición del 2, o la tangencia del 2 también. Entonces, la curvatura, entonces mire que la hace más pronunciada, ¿sí? Digamos, le va añadiendo más precisión. Cada vez que yo le voy bajando, le va añadiendo más precisión. Mire que aquí 3,
añade 3 puntos. 4, pues añade 4 puntos. Y cada vez va a ser como más precisa. Entonces viene así. Yo simplemente lo que le voy a decir es tangencia y le digo OK. Entonces mire que ahí ya la curva queda suavizadita. ¿Sí? Mire que ahí sigue el contorno pues aquí y aquí también. Entonces estas tres las uno. ¿Ya? Entonces me quedan ahí. Esta del centro, la que me ayuda a hacer la hélice, esta la puedo borrar, no hay problema. Y aquí voy a hacer lo mismo, voy a hacer la conexión entre esta y esta acá. Entonces vuelvo y busco el mismo comando, clic aquí y clic acá. Entonces mire que ahí me genera la continuidad. Le digo OK, selecciono uno y finalmente, entonces hago una tubería con tubería de tapas redondeadas, 0.2 nuevamente. Sí, enter, enter, enter y listo. Mire que ya me quedaron los audífonos creados. Bien, este ejercicio lo van a guardar. Esto también hace parte pues como de trabajo en clase. Entonces lo van a guardar porque además de tener nota de trabajo en clase, hay que subirlo cuando lo hayan terminado. Vamos a subirlo a la carpeta. Entonces, por ejemplo, yo voy ustedes pueden tener, por ejemplo, digamos que esta es venga, yo hago aquí rápido listo. Entonces, aquí y le digo, vamos a hacerle un offset de 2. Listo, supongamos que esta es bueno, de hecho, vamos a hacerle la caída de la tapita aquí. Bueno, este es el cuerpito de la tetera. Y entonces cuando ustedes tienen esto acá, se supone que aquí va la tapa, aquí viene la tapa que hace esta vaina. Entonces, perdón un momentico, copio esta figurita hasta aquí. Bueno, vamos a tirarla hasta aquí arriba y bueno, miren por ejemplo lo que me sucedió allí. Hay una manera de que este tipo de cosas a ustedes les queden derechas. Entonces, para hacer la revolución también. Entonces, por ejemplo, coloco allí, proyecto, y mire que ahí me quedó la línea derecha. Entonces borro esto, pego. Bien, un momentico yo escondo esta para hacerla.
Listo, entonces tengo la tapa aquí. Y este, ¿sí o no? Entonces lo que yo les decía es, si ustedes tienen que poner, venga, un momentico, sacamos aquí y pongámosle 20. Listo. Si ustedes tienen que poner un elemento aquí que es digamos, el tubito este, vamos a hacer un cilindro. Es que aquí no puedo ver las líneas por esto. Ya. Ahora sí. Bien, entonces, por ejemplo, ustedes tienen esta parte aquí que es la que tiene el mecanismo este, pues que va acá, venga, unimos esto y esto. ¿Sí? Queda así. Entonces, a lo que me refiero es que si ustedes necesitan una parte que vaya por acá, vamos a hacerle que quedó muy, bueno, más o menos, pues. Entonces, de hecho, aquí, por ejemplo, yo le quito esto y esto, o bueno, ni siquiera quitarle este de aquí, pero este sí. Entonces, por aquí va a salir el humo, pero ustedes lo colocan así. Recuerden que cuando uno imprime en 3D, él puede tener cualquier forma, no importa. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger, bueno, pero aquí sí lo tengo que tapar. Entonces, por ejemplo, uno aquí, uno acá, y listo. Ahí me queda unión booleana. Bueno, de hecho, venga un momentico, más bien vamos a hacerlo así. Mire, aquí tengo este y le voy a dar un offset de superficie. Perdón, estás acá. Entonces le digo que haga el offset hacia la parte interna. Entonces le digo acá, voltee todo esto y vamos a hacerlo de 1. ¿Listo? Entonces mire, ahí generó esto. Lo que voy a hacer a continuación es este de aquí, restárselo a este. Entonces este menos este de acá sin borrar el original para que me quede el hueco ahí. Sí, me refiero a que este queda acá. Y ahora lo que voy a hacer, mire, quito este. Ya. Entonces quito este y este lo corto con este de acá. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? Que me quede todo unido. De manera que cuando, mire que aquí se alcanza a ver,
si yo ingreso por aquí, toda esta parte de aquí es hueca. O sea, esto que hay por acá es hueco. En Jera, yo le quito estas dos tapitas de acá para que ustedes vean. Ya, entonces mire que por aquí está hueco. Entonces, si yo le hago una conexión entre este punto y la tapa aquí, por ahí va a coger el aire y va a hacer esto, el humo, perdón. Entonces, por ejemplo, si vengo yo acá, y digamos que como ustedes dicen lo de la manguerita, entonces le voy a colocar aquí una extensión de la manguerita. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer lo siguiente. Bueno, de hecho esto tendría que ser más... por aquí abajo, por ejemplo. Entonces, aquí va conectada la manguera. Este va, venga, yo hago una diferencia booleana con este. Listo, entonces mire, ahí me quedó el hueco aquí y obviamente de aquí puede salir a la parte de acá. ¿Sí? Va a tomar, entonces entra por aquí y sale por acá. De hecho, esto y esto lo puedo unir. Entonces aquí va la manguera y la manguera El va grosor de conectada eso acá. también lo que usted... ¿Qué el grosor de eso qué, perdón? Lo pusiste también de uno, la partecita que hiciste para la manguera. No, aquí lo estoy haciendo al ojo, pero pues se supone que ya obviamente ustedes tendrían que hacerlo. No, esto de aquí está menos de 1, porque 1 es un cuadrito. Entonces, aquí pues tendrían que hacerlo ya con las medidas respectivas. Entonces me refiero a que, digamos, si el humo sube y ustedes antes tenían planteado sacarlo por aquí, este tubo puede tener un hueco. Mira, yo le quito las líneas para que vean. Puede tener un hueco acá con un mismo pin de estos. ¿Listo? Entonces ustedes conectan una manguerita flexible, bastante flexible, desde aquí hasta acá. Entonces cuando ya ustedes vayan a echarle agua, ustedes le ponen agua a la tetera. Mire que aquí no se va a tocar nada, o sea, no se va a salir por ninguna parte. Simplemente ya va a quedar con el agua por aquí. Cierran, o sea, hacen la manguera de un largo que les permita abrir y cerrar, porque siempre esté conectada. Cuando cierran, ¿sí? Ahí queda cerrada y la manguera va a quedar desde aquí hasta acá. Entonces, cuando el humo suba aquí, tiene el hueco de la manguera que hace que se vaya por aquí y salga por la nariz. ¿Sí? Sí, pues sí te entiendo. O sea, nosotros habíamos pensado eso, solamente que pues no nos parecía funcional que hubiera como una manguera que de pronto entorpeciera el proceso de abrirlo, pero sí o sea, sí te entiendo. Lo otro también es que el humo no sale o sea, o sea, no, sí se puede hacer, sino que de pronto eh, O sea, pues hay lo que que me estás plantearlo diciendo mejor lo que porque me estás diciendo es que el humo no sube por esto, sino que sale por aquí. no. ¿Me dejas compartirte? Yo te muestro. Dale. Uh-huh. Pero no, o sea, sí se puede trabajar. Sí, con la Eh, manguera, pues a mí me parece que sí. el humo no sube. Esto es como un tubo de, no sé qué material es ese, pero es algo que absorbe. Y eso, todo esto es agua, o sea, todo lo que está acá dentro es agua. Ajá. Aquí abajo tiene un resorte que impulsa ese tubito que es como una tela que absorbe hacia arriba. Y aquí esto es una plaquita
que tiene un hueco en la mitad por donde entra el tubo y arriba de la plaquita, o sea, la plaquita sostiene en su lugar este circulito que es, Sí. ay, ¿por qué no puedo moverlo? Eso tiene una ¿Qué es resistencia allí esto? que me imagino que calienta. Ajá, ¿qué es esto? Y o sea, el humo sale, empieza desde aquí. Ya, Entonces ya te creo que si entiendo. vamos a hacer lo de la manguerita, tocaría como Del- replantear toda la organización adentro, porque pues obviamente de aquí no vamos a poder sacar una manguera hasta acá, toca ponerlo más abajo, yo creería. El problema es mirar cómo vamos a sostener esto inmóvil. Porque lo que lo mantenía inmóvil acá era que estaba sujeto entre aquí hay un tubito, o sea, como que esto es relleno, solamente está el espacio aquí por donde sale y una plaquita que lo mantenía ahí. Ok, Como, pero entonces te hago una pregunta. Si este elemento de aquí, ustedes lo colocan no ahí arriba, sino por ejemplo aquí, van a tener sí, todo por este eso. espacio para poder hacerle un hueco que haga todo este trayecto. Sí, 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 por eso te digo, tocaría volver a plantearlo todo porque tocaría, o sea, se puede hacer, sí, pero toca buscar la forma de mantener esto fijo, Ujú, fijo ujú. en el lugar. Sí, sí, te entiendo. Sí, o sea, solamente es buscar esa forma de que esto se quede fijo donde va y no vaya a estar como rodando por todo esto, ¿sí me entiendes? Claro, pero entonces ese es mi punto, que dentro de, ya, o sea, cuando usted ya tiene la planeación de esto, saben que a esta parte, a esto que ustedes tienen aquí, le hacen un soporte, Sí, independientemente de la sí. altura a la cual se lo hagan, un soporte No, donde pero esto es no que se ahí mueva. ya tiene el soporte, sino por Ujú. eso te digo que toca cambiar todo Ah, el soporte porque, replantealo, ya te entiendo. O sea, ya, exacto, porque es que el soporte es este, o sea, ahí no se entiende, pero no sé, ¿tú ves mi mouse? sí. Todo esto aquí, excepto como Ujú, este cosito, es sólido. ujú. Entonces, como que esto aquí sostenía a esto y esta partecita que se ve es espérate, ya te muestro. Voy a poner mi cámara un momentico, pero no sé espérate. Ahí tienes Vamos a que, mostrar. ¿Tú ajá, ahí me ahí ya te ves? estoy viendo, sí. Ajá. Era este cosito. Ese es el soporte. Sí, espérate, era. Esto lo soportaba así, Ya, como ajá, contra la parte sólida de arriba. ya. Y ahí se mantenía fijo. Pero obviamente si lo vamos a poner más abajo, pues ya no va a tener nada arriba que lo mantenga fijo, ¿sí me Sí, entiendes? sí te entiendo. Bueno, Entonces toca pero la replantearlo. pieza de la monedita, esa me dices que se calienta. Sí. ¿Y qué, más o menos qué temperatura alcanza eso? ¿No sabes? Eh, la verdad no sabría decirte, pero no mucho. O sea, es que no sé bien, o sea, lo que se calienta, ¿dónde está? Lo que se calienta ¿dónde está acá? Es esta monedita de adentro, pero Ajá, por eso ajá. tiene como este plástico afuera Ya, que no ya te se entiendo. calienta. Ah, bueno, no, sí, te lo preguntaba es porque digamos, si esa parte se calienta y usted le hacen un soporte allí, pues que si se calentaba bastante, pues el soporte tendría que ser bastante grueso o entre el soporte y la monedita debería haber, digamos, algún material que aísle el calor porque el plástico ese se puede derretir, el plástico de la impresión 3D. Sí, no, Pero pues si eso no se calienta más de 100 grados, no hay problema, porque igual el no, no, y plástico, por otro lado, el plástico nunca tocaba la monedita, lo que tocaba el plástico era o sea, este ajá, plastiquito no se calienta y eso es lo que tenía contacto con los ujú, demás plásticos. ok. Entonces, en ese caso, lo que pueden hacer es midan esa monedita con el plástico pues que tienen y creen esa pieza en Rhino. Ya lo medimos, ya te digo la medida. Nosotros, no, sí, ya lo medimos, o sea, nosotros ya lo Ya pensamos tienen los ahí planos y todo, ok. pues Que Entonces, tenemos las vistas. teníamos estas vistas que hizo Cata de la tetera solamente, lo que nosotras habíamos pensado como que nos quedaba como más, o sea, lo que habíamos pensado era empezar a hacer el modelado de la tetera ya, y obviamente ya tenemos también las medidas del aparatico, ya lo medimos, sino que no las pusimos aquí y después de tener como el modelado, ya hacer empezar las a medidas de buscarle todo. la parte interna de la Exacto. ubicación. Ujú, sí, les No entiendo. teníamos esa idea.
Bueno, no, eso está, de hecho es un buen proceder, pero yo arrancaría de lo que ustedes tienen fijo a lo que pueden modificar, porque es que si ustedes hacen primero el modelado de la tetera y después, por ejemplo, se dan cuenta que en la tapa de la tetera no les sirve, digamos, la medida por el diámetro de la monedita, entonces les toca hacer otra vez, o sea, replantear otra vez todo esto. Mientras que si ustedes tienen primero las medidas de lo que es fijo, o sea, de lo que no puede ser variable porque ese es el mecanismo que ustedes tienen, entonces pasen primero, o sea, construyan primero lo que es fijo en Rhino. Así sea, no necesariamente tiene que ser detallado, sino que para entender el volumen que ocupa dentro del espacio. Después de que lo tienen allí, entonces ya construyen alrededor de eso los soportes de la monedita, los ductos de donde va la manguerita, o si es que no lleva manguera, sino por ejemplo un ducto que ustedes plantean que sea, que se enganche uno con otro. Bueno, todo el resto del diseño para poder que cuando lo vayan a armar, o sea, ustedes lo imprimen y ya ustedes saben que la monedita si entra allí, pues entra de una. Entonces no tienen que ponerse a pegarle nada ni nada, sino que ya entra con su soporte y todos los detalles. Entonces, primero, no sé si me O sea, están primero escuchando. modelen, pues entiendo que ya tienen las partes del mecanismo y de la parte electrónica las tienen ya medidas, pues tienen los planos y todo. Entonces construyan esa parte y miren dónde los van a ubicar, dónde van a ubicar los elementos. También porque pues eso tiene un cable y me imagino que el cable tendrá una distancia que no les va a permitir de pronto abrir, si es que lo van a colocar de manera independiente, de pronto la tarjetica abajo o la tarjetica arriba, pues con esta nueva con este nuevo tema de que el gusto sería que saliera el humo por la nariz de la tetera. Entonces, mirar cómo van a estar ubicados esos elementos que les permitan a ustedes abrir la tapa normal para echarle agua, bueno, preparar todo ese tema y que puedan dentro de la tapa o dentro de algún compartimiento, de alguna cosa, ubicar los demás elementos eh, en pro de que salga el humo pues por la parte que ustedes quieren. Entonces, les sugiero, construyan primero en Rhino con las medidas que tienen de los planos, los elementos básicos, o sea, los fijos. Y después de que tengan esos, entonces ya empiezan a construir la forma de la tetera. Que la forma de la tetera, pues ya vieron más o menos como la hice yo ahí con sólidos de revolución. Y de pronto las formitas de la tapa esa que ustedes están planteando, que es como una especie de orgánico, de un modelado orgánico allí, lo pueden construir con barrido por 2 carriles, con el comando que vimos hoy. Entonces ustedes hacen un carril primero, que es el externo, y luego los 2 internos, y construyen primero una figura y después la otra interna, la que va arriba. ¿Listo? Ok, listo. Dale, Vale, profe. listo. Bueno, ¿qué otro grupo tiene también para presentar algo? Ya, ahora sí. Entonces, en la versión 7 de Rhino, que es la que tú tienes instalada, hay una novedad que son las herramientas SubD. SubD son unas herramientas que se vincularon a esta nueva versión y que vienen de un plugin que anteriormente se llamaba T-Splines, T-Splines. En la versión por ahí cuando estaba como en Rhino 4, Rhino 5, o sea, hace ya ratico. ¿Qué sucede esto? Siempre en Rhino, aunque no era difícil, sí era bastante tedioso porque o sea, gastaba uno a veces bastante tiempo modelando de pronto algunas formas muy orgánicas, como por ejemplo cuando vas a hacer un personaje o algún tipo de cosa. Entonces, la subdivisión es como un modelo de modelado que te permite hacer formas orgánicas partiendo de formas básicas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un Sí. cubo, y tú haces un cubo y ese cubo lo conviertes en sub D, en este tipo de herramientas, lo que va a hacer es que va a ejecutar el cubo normal y después le va a redondear las puntas. ¿Por qué? Porque el redondeo de las puntas básicamente es la novedad en este tema. Entonces, por ejemplo, Sí. si tú tienes esto así,
y tú le cambias la visualización, entonces ahí lo puedes ver que se pone cuadrado, ¿sí? Entonces yo Sí. puedo hacer la transición entre uno y otro. Quiere decir que esto es un objeto con subdivisiones, pero resulta que es que el Revolve tiene una característica y es que tú lo puedes crear como sub-D o en su defecto como normal, Sí. como lo es normal. Entonces, en este caso, espérate un momentico, seleccionamos aquí. Primero hay que corregir la línea porque esta línea que entrelaza aquí una con otra genera también errores a la hora de la revolución. Sí. Bien, espérate un momentico, mira, vamos a ver. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En teoría, si yo explosiono, me debería decir 9 curvas. Ok, listo. Entonces ahí sí está bien. Entonces ahora sí, vamos a colocar Revolve desde aquí hasta acá. Y mira que aquí está el output sub-D. Ok. Entonces si tú lo Sí. cambias a superficie y le dices círculo completo, mira que ya ahí te queda bien. Ay, sí. ¿Listo? Ahí Entonces ya pilas solamente me ahí. faltaría redondear como acá, pero Claro, no, pero ya el redondeo si lo haces es con, sí, pues con el comando que hay acá, sí, con este, es el cuadrito. ajá, con fillet. Sí, Pero entonces pilas allí porque cuando ustedes vayan a hacer ese tipo de cosas, entonces tengan en cuenta que la salida no vaya a ser en objeto de subdivisión, porque si no, entonces les va a sí. quedar así con la conversión que les mostré ahorita, que él hace la conversión a objeto y a malla, dependiendo de lo que sea. Vamos a ver si al final del semestre queda de pronto un tiempito donde podamos ver estas herramientas, que esto es bastante interesante. Podemos ver algunas herramientas de allí para que de pronto tengan ustedes esos conceptos de esa nueva funcionalidad del Rhino 7. Si no, de pronto Ok. para la próxima semana tendría que buscar el enlace que yo por ahí lo tengo de McNeil, de Rhino. A mí me mandaron un correo electrónico donde están precisamente explicadas las herramientas de esa característica. Entonces yo les doy el enlace para que ustedes se pillen los tutoriales allí, que son unos tutoriales en video, que están bastante explícitos. Yo ya la herramienta la sabía manejar porque yo manejaba T-Splines antes. Entonces, cuando lo integraron, pues básicamente le cambiaron los iconos, pero tienen las mismas funcionalidades. Pero ahí también en los tutoriales los explican. Entonces, hay unos daticos ahí interesantes. Entonces, bueno, ahí ya saben pues que la salida no vaya a ser en sub-D porque si no les cambia el tema. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Vale. Sí. Bueno, listo, bien, está chévere el avance del muñeco. Si quieres, compárteme un momentico pantalla con esa diapositiva del muñequito. Yo Sí, les hago ya. una sugerencia con respecto a un detalle que vi, para que de pronto Listo. no les vaya a generar problemas. Ya un momentico. Y, por acá, ¿ya lo puedes ver? Ajá, sí, ahí lo estoy viendo. Ahí yo lo agrando, ya. Listo. Este detallito de acá, perdón un momentico, lo coloco aquí. Esta partecita de aquí, pilas con este ángulo que hay ahí. Pues para que eso no se les vaya a dar y entendiendo pues que el muñequito es como, digamos como que da la opción de que sea como gordito y eso. Entonces Sí. les voy a explicar cómo pueden generar pues, les voy a explicar por acá. Perdón un momentico. Sí, profesor, me estaba costando porque las piernas, al igual que los brazos, se ven como inflados. No tuve que usar cilindros para hacer cómo se asemejarían las piernas. En ese Pero deben caso, quedar, sí. sí, entonces en ese caso pille lo que le voy a explicar. Usted, por ejemplo, hace digamos, una circunferencia, que esta sería la parte donde va el pie, y la parte que va arriba en el muslo, entonces la puede sacar con la misma circunferencia y le hace un offset hacia afuera con una distancia, digamos, de 4. Ahí. Entonces, dependiendo obviamente como usted lo vaya a hacer, porque una es hacerlo así y otra es hacerlo de pronto que quede, por ejemplo, así.
¿sí? Que tenga más muslo en la parte de arriba que en la parte de abajo. Entonces, luego hacemos la separación, ¿sí? La separación aquí, digamos que este es el ancho de la pierna. Entonces, pille como están ubicados y lo que vamos a hacer es colocar con cuadrante una línea de aquí a aquí, otra línea de aquí a acá y otra línea de aquí a acá. Esta del otro lado pues no la coloco porque después de que tenga esta general, simplemente lo que voy a hacer es reflejarla al otro lado. Selecciono las tres, le digo reconstruir y le añado un punto central, es decir, 3 puntos en grado 2. Entonces le digo reconstruir, ahí me quedan estas 3 líneas, perdón, estos 3 puntos. Entonces mire lo que voy a hacer, en la vista frontal, vengo acá y cojo escala en 2 dimensiones. ¿Por qué en 2 dimensiones? Para que no se me va a mover en este sentido, ¿sí? Sino que solamente me afecte Z y X. Entonces vengo aquí, digo centro y voy a darle clic aquí hacia afuera para que queden las piernas así. Bien, luego este de aquí, entonces le digo espejo para que lo ponga en este lado. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Entonces vengo aquí con este tema y le digo barrido por 2 carriles. Carril 1, carril 2, secciones transversales 1, 2, 3 y 4. Enter y le digo barrido cerrado. Entonces pille que ahí me queda ya más o menos con esta. De hecho, obviamente aquí, por ejemplo, podría, si tengo esto, podría, por ejemplo, girarlo. Ya, para que no me quede eso tan gallego así recto. Lo mismo que aquí. Este lo podría girar un poquitico hacia acá. Vamos a correrlo de hecho para acá. Por ejemplo, por ahí. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar acá, le digo sweep 2. Listo, cerrado. Ok. Como ambas son caras planas, si por ejemplo ustedes no la quieren plana, sino que la quieren así abullonadita, o sea, redondeada, entonces nuevamente cojo aquí, desde aquí hasta acá. ¿Listo? Y luego, póngale cuidado a lo que va a hacer, reconstruir. Nuevamente le añado un punto a la mitad. Este punto del centro, entonces lo corro en esta dirección. Vamos a colocarlo aquí. Listo. Este de aquí que siga la misma dirección. Bueno, digamos, lo pongo hacia adentro primero. Un momentico, le quito aquí todos estos. Ahí. Y ahora voy a hacerle nuevamente aquí y le digo 180, ¿sí? Para que lo ponga en la misma dirección de este. Listo. Ahora lo que voy a hacer es unir este de aquí con este de acá, pero con este comando de aquí. Curva de puntos interpolados. Entonces vengo acá, punto aquí, aquí le voy a decir que lo ponga en el centro. Entonces él me detecta el punto central y punto central. Aquí tengo una ventaja y es que esta línea de acá y esta línea de acá se están tocando en este punto de aquí. En este puntico de acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Cortar esas líneas. Esta la corto con esta. Entonces me quedan estos dos. Y ahora esta la corto con esta. Entonces me quedan 1, 2, 3, 4 y el carril, que es este. Voy a sacar este carril aparte, ¿no? ¿Sí? Unido. Entonces selecciono así. Después de que tengo esto, entonces cojo este comando que se llama superficie de red de curvas, desde red de curvas. Entonces mire lo que sucede allí. ¿Sí? Entonces mire cómo queda ahí. Selecciono los dos. Seleccionar isocurva, bueno, borro esto. Y finalmente redondeo acá.
Entonces vengo acá y le digo, por ejemplo, que haga un fillet de 2 ejes encadenados. Ya, entonces pille, por ejemplo, cómo va quedando aquí. Sí, mire que el acabado obviamente es mucho más. Entonces lo mismo desde esta parte de aquí. Por ejemplo, viene acá, le da clic acá, reconstruir, 3 grado 2, voy a la vista lateral, cojo el punto y lo corro. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí puede ser. Y después selecciono curva interpolada aquí y acá. Entonces lo mismo, corto, ahora corto este con este, selecciono o duplico los ejes, 1, selecciono todos estos, ojo sin este de acá, me digo que seleccioné, tenemos estos, listo, es que tengo líneas acá, ahora sí. Bien, ahí se creó. Borro las líneas. Listo, ahí quedó y finalmente le hago superficie. Listo, entonces pille. Sí, se ve mucho más pulita la pierna así. Entonces, lo ideal sería que esa esquina de ahí abajo no quedara, no quedara digamos, con esa forma angular ahí, porque si no les va a quedar un hueco allí. Entonces traten de hacerla larga para que cuando hagan la unión booleana, por ejemplo, teniendo en cuenta, digamos, que el cuerpo del personaje sea, qué sé yo, este. Bueno, supongamos que lo va a hacer por revolución. Digamos que ese sea el cuerpo del personaje. Entonces, un momentico lo ponemos más chiquito. Entonces, lo ideal sería que quedara algo así. De manera que si ustedes unen, después puedan coger este borde y redondearlo. ¿Ya? Entonces mire cómo queda ahí queda mucho más pulido. ¿Listo? Esa es una opción. Otra opción rápida para hacer la pierna de esa manera es a través de, como ustedes lo venían trabajando, digamos, ¿cómo se llama? En revolución. Por ejemplo, si yo tengo acá, explosiono esto, reconstruir, le añado los 3 puntos, luego escala en una dimensión, ¿sí? Para colocarlo así, de pronto estos puntos de aquí, hacerlo un poquitico más chiquitos. Sí, ahí tengo básicamente lo mismo que hice ahorita. Entonces luego revolución, círculo completo,
Aquí pues la única diferencia es que este está alineado con este central, ¿no? El otro lo había colocado más abajo. Sin embargo, con puntos de control ustedes también pueden bajarlo. ¿Listo? Esa es una opción. Bueno, digamos, yo vengo aquí y lo bajo. Lo puedo modificar también aquí como yo quiera. Listo, voy a obtener pues como un resultado así parecido. Y la otra opción es, bueno, después de que le hagan los... Listo, otra opción es que hay un comando que se llama bend, que se encuentra aquí. Es este. Entonces, después de que ustedes tienen esto, bueno, pónganle cuidado. Después de que ustedes tienen esto, se puede decirle que quiere redondear, que quiere girarlo desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Y él hace el... Entonces, son comandos que les pueden servir, por ejemplo, para generar las figuras ya con esos detalles, pues, que estén torciditas. Bueno, diversas cosas. Entonces, ahí les dejo la inquietud, pues, con esa parte. Gracias, profe. Bueno, listo. Falta un grupo, ¿no?